Gracias le damos al Señor Todopoderoso aquí entrando en materia en el libro de los Hechos capítulo 18. Ya vamos por el capítulo 18, vamos viendo Pablo en Corinto. Después de estas cosas Pablo salió a Atenas y fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos de quién era el Señor Jesucristo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mire cómo la palabra de Dios se va cumpliendo, porque allá en el libro, ahí en el mismo libro de Hechos 9:15 dice que el Señor habló a Ananías y le dijo que había un hombre que estaba orando, que era Saulo, que ahora es Pablo, y lo mandó y le dijo: ven, ponerle las manos. Y Ananías dijo: Señor, pero ese hombre es el que está atacando a la iglesia y los está arrastrando presos. Y dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Porque instrumento me es este escogido para llevar mi nombre a los judíos, a los gobernantes y a toda la tierra. Entonces, en presencia de los gentiles y de los reyes, ¿me entienden? Los reyes son los gobernantes. Entonces, el ministerio de Pablo está marcado ahí. Eso no te lo predican, no sé por qué no lo predican, solo predican otras cosas de Pablo, pero no predican que el verdadero, bueno, no lo pueden predicar porque como no conocen el nombre, y Pablo el ministerio era llevar el nombre de Jesucristo de Nazaret, por eso no lo predican, porque no saben el nombre. ¿Cómo lo van a predicar? Pero usted ya lo sabe, aquí usted en estos videos lo está aprendiendo. Está en Hechos 9:15, 9:16, está ahí. Usted vea cuál es el ministerio de Pablo. Vaya usted que siempre ha sido cristiano y siempre ha ido a la iglesia y nunca le han enseñado que el nombre es el Señor Jesucristo. En los Hechos 2:36, ahí aparece el nombre, aparece el bautismo del Espíritu Santo y empieza a caminar el nombre en todo el libro de los Hechos. Mira, hasta que llega a ver quién está predicando el nombre de Jesucristo. Es Pablo a los gentiles, a los reyes, ¿me entiende? Al pueblo de Israel. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra de Dios, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando esos, le dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora y miré a los gentiles. Vea que cómo está confirmando la palabra de Dios. La gente no quería la palabra de Dios, entonces él dijo: no quieren la palabra, yo me voy a los gentiles, voy a predicar la palabra allá, porque los gentiles solícitamente agarraban la palabra de Dios, creían en ella. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Mire, siempre lo he dicho que el varón, por eso la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores está sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ese es para el hombre. ¿Por qué el hombre? Porque está diciendo el hombre y no la mujer. Porque Dios reconoce la familia y Dios reconoce al hombre como la cabeza del hogar. Y mire, entonces aquí creyó Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, porque él tenía agarrada su casa. Él enseñaba la palabra de Dios, su casa le hacía caso. Él tenía el orden que manda Dios, que el hombre es la cabeza. Entonces, no es que solo Crispo creyó, dice Crispo y toda su familia. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Mira cómo habla en visión. Ya les hice un video sobre la visión, cómo Dios habla también en visiones de noche. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor Jesucristo, mire, dándole aliento a su siervo, dándole aliento a su trabajador. Mire que Él lo va a respaldar en todo. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de
como un acuerdo con Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera según agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os lo toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo habiéndose detenido, pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vosotros y sobre su propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. No, espérenme, aquí ya me equivoqué. Aquí vamos en el 18. Más Pablo, habiendo detenido aún muchos días ahí, después despidió a los hermanos y navegó a Siria, y con Priscila y Aquila, habiéndole rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Llegó a Efeso y los dejó ahí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Él siempre entraba a las sinagogas y daba la palabra de Dios, enseñaba la palabra de Dios, los cuales le rogasen que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Efeso. Pablo regresa ahora a Antioquía. Entonces dice, y comienza, este es el tercer viaje misionero de Pablo. Entonces, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden en la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Aquí dice: Apolos predica en Efeso. Luego llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Mire, varón elocuente, poderoso en la escritura, pero no conocía el Espíritu Santo. Poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Mire, y aún Apolos daba la palabra, y todos los apóstoles que iban predicando la palabra de Dios decían que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Mire, pero este varón era poderoso en la palabra de Dios, pero no había conocido al Espíritu Santo. Solo había oído el bautismo de Juan. Pero Priscila y Aquila lo llamaron, le dijeron: mira, el Espíritu Santo, y claramente, ahí no dice, pero claramente tuvo que haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Lo mandaron a un lugar, y ahí fue de gran provecho. Mire, de qué gran provecho es un varón que sabe la palabra de Dios y que tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces, este es el capítulo 18, y nos vemos en el capítulo 19.